una bendición estar aquí y no solamente es un gusto, es un placer, sino también es un reto. Es un reto y es una gran responsabilidad. Fíjese que lo que hizo ahorita el pastor de orar por mí, de hecho yo le pedí que orara por mí allá, aquí abajo en el salón que está abajo. ¿Por qué? Porque es pasar la estafeta. Él es el responsable de esta congregación y cuando él cede el púlpito para que alguien más predique es porque está pasando esa estafeta, esa autoridad, y obviamente que esa autoridad que viene de parte de Dios y es una responsabilidad porque Él cuida de sus ovejas y es el tema que vamos a hablar. Pero antes déjeme darle mi testimonio. No sé qué. No, déjeme, me acompaña mi esposa Élida, que gracias a Dios que me acompaña donde quiera que voy, y cuando no puede acompañarme por alguna razón, pues siento como que me falta mi otra mitad. Dice la Escritura que no es bueno que el pastor ande solo. Y doy gracias a Dios por esta congregación, como decía el pastor Fleming, nos conocemos ya de años y hay algo de que una ocasión el pastor Chuy mencionaba esto en un congreso de pastores donde dice, yo veo como algunos entre ustedes se relacionan y qué bueno, porque hay algunos que se relacionan entre pastores y se conocen y hay amistad. Dice, pero hay otros que Dios los une. Y hemos tenido la oportunidad de no solamente cuando vamos a los congresos, que siempre nos reunimos, un grupo de pastores y amigos, porque bueno, entendemos que somos consiervos, pero no todos somos amigos, sin hacer menospreciar a nadie, sino simplemente que no todos somos amigos, pero Dios en su misericordia, Dios pone un sentir unos en otros que nos une de tal manera que llegamos a ser buenos amigos. Y como decía el pastor, yo estaba con muchas ganas de traer a mi esposa con mi hermana Scarlyn, de que son, como dijo el pastor, se ven como hermanitas, así de que doy gracias a Dios por sus vidas. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Creo que ya les presentaron el título, habla de pastores entre ovejas y machos cabríos. Ezequiel, capítulo 34. Y he estado escuchando los temas que ha estado compartiendo el pastor Fleming sobre estos temas del orden de Dios, y hoy el Señor va a hablar a esta congregación y a todos los que nos escuchan por los medios sociales. Y yo sé que tiene una palabra porque Dios quiere que entremos a un orden, como en la congregación entre ovejas y pastores, pero aquí también menciona machos cabríos. Bueno, el Señor nos dará palabra, amén. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 34 versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Me acompaña a hacer una oración al Padre? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, mi Dios. Sabemos de que nadie es digno de predicar tu palabra, pero tú en tu gracia y en tu misericordia depositaste, mi Dios, ese sentir, ese querer, un llamado, mi Dios, para predicar tu palabra, mi Dios, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, y que todos hemos sido llamados para predicar el evangelio. Pero tú en tu misericordia, mi Dios, estableciste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Habla, mi Dios, que tu pueblo escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si notamos aquí, en el versículo 2, dice, hijo de hombre, habla al profeta, dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Está hablando el llamado el mensaje es para los pastores. Sin embargo,
Aquí donde está diciendo la exhortación, hay una exhortación, si notamos, dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. El llamado es para todos los pastores, el mensaje. Sin embargo, la exhortación es para aquellos que están cometiendo negligencia en el ministerio, que están hablando tal vez no con esa sabiduría, o simplemente a lo mejor ni siquiera son llamados, pero está hablando de que para todos los pastores, pero la exhortación es para aquellos que están aprovechándose de ese llamado. El llamado es para los pastores, pero la exhortación es para los pastores negligentes, que no hacen su labor, a los que se apacientan a sí mismos y no les importan las ovejas. Significa que está haciendo su trabajo, no está haciendo su trabajo, no en perfección, porque todos somos imperfectos, somos humanos y cometemos errores, pero sí que no están haciendo su labor. Versículo 3 dice así, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Aquí habla de los que solo se aprovechan. No significa que no deban de recibir un salario, por ejemplo. Tiene que haber un equilibrio en esto. Obviamente que aquí habla está en la exhortación, es para aquellos que están abusando, que están, vamos a decir, aprovechándose de las ovejas. Entiéndase los recursos que entran a las arcas de la iglesia. Pero no significa que no deban de recibir un salario o una contribución por su labor, porque el obrero es digno de su salario. Ya nos lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho, significa, porque es algo justo darle un salario al pastor. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está hablando el apóstol Pablo. Pero no hemos usado, entiéndase, no hemos abusado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Obviamente porque es algo justo. Para estar en el orden de Dios, en una iglesia hay un derecho de ambas partes, tanto como del pastor como de la oveja, de la congregación. Esto es estar en el orden de Dios, en la iglesia. Sabemos que tenemos un Dios de orden y cómo debe de trabajar la iglesia, cómo debe de obrar, bueno, proveyéndole a su pastor lo necesario. Porque yo recuerdo que una vez un pastor me decía, ¿sabías que Dios no nos llamó para hacer un contrato, a ver si digo la palabra correcta, con la mendiguez? O sea, de andar mendigando migajas no, habla de algo justo, tampoco no exagerados, porque bueno, el hecho de que algunos pastores abusen del evangelio, por ejemplo, teniendo aviones y todo eso. Bueno, usted ya sabe de lo que hablo, pero esto habla de estar en el orden en la iglesia, de cómo debe de trabajar la iglesia, porque es algo justo, tanto el salario, pero también no saliéndose del orden, abusando de las ovejas. Y es la exhortación que está haciendo Dios a través del profeta. Dice, coméis la grosura. Dice que está abusando de las ovejas, pero no solamente eso, sino no es que está no solamente haciendo lo malo, sino que no está haciendo lo bueno. Así como hay un privilegio y una gran responsabilidad en el pastor, también en la oveja hay una responsabilidad, que se deje pastorear. Y algo que debe de embonar uno con otro, donde
donde la oveja debe de someterse a su pastor. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y pone el ejemplo, la congregación, los oyentes, los creyentes, los hijos de Dios, pone el ejemplo, los ejemplifica en una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja en su naturaleza necesita ser pastoreada, pero también habla de una naturaleza que es humilde, que debe de seguir a su pastor, debe de oír a su pastor, que reconoce la voz de su pastor, el chiflido de su pastor, que conoce hasta el caminar de su pastor. Y algunos terminan hasta vistiéndose como el pastor. Santo. No sé qué, está bien. Ahora mire lo que dice el versículo 4, dice: no fortalecisteis las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Miren lo que el problema aquí de los líderes de Israel, como le está hablando Ezequiel, que estaban abusando y también no estaban haciendo su trabajo. Como recuerda, como nos dice en 1 Samuel de Elí, el sacerdote Elí, que no solamente no estaba haciendo lo correcto, sino que estaba abusando al permitir el libertinaje de sus hijos y el pecado de sus hijos. Dice, mire lo que dice en este versículo 4, mire el trabajo de un pastor. Primero que nada dice fortalecer. ¿Fortalecer cómo? No es de darles vitaminas, estarles, tómese la lechita. No, con la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que nos fortalece. Que cuando estamos débiles viene la palabra de Dios, el pastor nos predica y eso nos fortalece. Tal vez usted viene cansado, viene débil espiritualmente, pero a lo mejor hasta cansado físicamente, y de tal manera que escucha la palabra de Dios y eso lo fortalece para al otro día levantarse, ir a trabajar, hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace la palabra, produce en nosotros una vitalidad, una fortaleza que podemos enfrentar a nuestros gigantes allá afuera. Entiéndase tentaciones, entiéndase problemas, entiéndase conflictos, y eso es lo que hace la palabra. Y un pastor debe de fortalecer a sus ovejas, llevarlos a los pastos verdes, llevar a sus ovejas, a los corderos. Entonces, otro punto o otro requisito o otro trabajo del pastor habla de curar y vendar con su palabra, porque su palabra nos sana. Cuando está una persona herida, viene la palabra de Dios y no solamente nos sana físicamente, que tiene ese poder la palabra de Dios, sino que también nos sana interiormente. Cuando una persona viene amargada, resentida, la palabra de Dios dice, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y esto contamina a muchos. La palabra de Dios nos confronta y tiene para todo, de tal manera que nos sana interiormente, que nos cura. Entonces vemos que es otro trabajo del pastor, de curar y vendar con su palabra, que sana y que restaura. Número 3, habla de buscar y traer. ¿Buscar y traer a quién? A las ovejas que se descarrilan, andan por allá afuera, andan vagando. Bueno, eso es parte de la labor del pastor. Hey, no has venido, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Algo que yo les enseño a la congregación es de que avisen cuando no van a estar. Ahora, déjeme le digo una cosa, que uno solamente puede pastorear ovejas. O sea, a las chivas las tiene que andar uno arreando. Sí, el pastor va para pastorear, va enfrente y las ovejas le siguen. Pero el pastor de las chivas, de las vacas, de todo, tiene que andar detrás de ellas. Bueno, ustedes no fueron de rancho, yo sí, yo sé lo que es eso. Entonces, mire lo que uno como pastor tiene que buscar. Ok, pero la Escritura me enseña esto. En el Evangelio de Mateo dice que él habla del pastor, que el pastor cuando tiene sus 100 ovejas, llega a un lugar y falta una, entonces deja las 99 en un lugar seguro y va y busca a la perdida. Y hay cuántas perdidas por ahí. Pero el hecho es de que dice, va y si la encuentra,
¿Qué significa esto? Bueno, que cabe la posibilidad de que por la torpeza de salirse del redil, de salirse del rebaño, puede estar expuesta al lobo, puede estar expuesta a las inclemencias del tiempo, que se llevó una llovizna, algo se la llevó un río, cayó en una barranca, qué sé yo. ¿Por qué? Porque se apartó. La responsabilidad de la oveja es estar junto con el rebaño. ¿Amén? Si se aparta, mire, pues ahora sí, ¿cómo la defiendo? Porque el pastor va y hizo su trabajo, va y dice, y si la encuentra, ¿qué si no la encuentra? ¿Es culpa del pastor? No, porque el pastor está haciendo su trabajo, está pastoreando, pero la oveja debe de ir detrás del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa palabra de oír significa obedecer. Hay una responsabilidad en el pastor de enseñar, no gobernar la vida de las personas. Enseñar, yo enseño, usted decide. Pero la otra parte, entiéndase la congregación, tiene la responsabilidad de oír, significa obedecer. Obedecer al pastor, no, obedecer a Dios, quien nos dice obedecer a sus pastores. Porque ellos van a rendir cuentas por ustedes. Y hay una gran responsabilidad en un pastor, pero también una gran responsabilidad en las ovejas. Porque, y si se pierde, no va a culpar al pastor, porque él ya hizo su trabajo, ya le enseñó. Uno enseña, usted decide. ¿Amén? Lero, lero, candelero. Así. Número 4, habla de exhortarlas. Exhortarlas, sí, con amor, con misericordia, con paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, te encarezco delante del Señor y de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia. Un pastor que se la pasa nada más golpeando las ovejas, es de estos de los que está hablando, de los que Dios está recriminando, porque las golpeaste, no son tuyas, son mías. Y un pastor debe de enseñar. Obviamente que hay una autoridad en la cual tenemos que exhortar. Y siempre el malo es el pastor. Ahora, dice la Escritura, dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia. Tranquilo. Y doctrina significa conocimiento. Por eso dice, no un neófito, alguien que ya está entendido. Ahora, todos estamos creciendo. Así como mi congregación está creciendo juntamente conmigo, yo también estoy creciendo. Ellos están aprendiendo a ser ovejas, yo estoy aprendiendo a ser pastor. Y Dios puso a las ovejas, de todas, la alta, la gorda, todas esas, y me están enseñando. ¿Cómo es que voy a ejercer la paciencia? Pues con las ovejas y las abejas también. No tratar de gobernarlas con dureza. Recuerde que ellas no les va a impresionar cuánto sepamos. Es cierto que nos tenemos que preparar. Es cierto que tenemos que enseñar, de lo recibido damos. Porque nadie puede dar algo que no tiene. Obviamente que damos conocimiento de la palabra de Dios. Pero a la gente no le va a importar cuánto sabemos. Para empezar, les va a importar si nos importan, si nos interesan, si pasamos tiempo con ellas. Ahora, no malinterprete esto de que el pastor debe ser como un padre ahí chiqueándolas todo el tiempo. No, hay de todo, hay tiempos para todo, tiempo para restaurar, tiempo para exhortar. Siéntate, varón. ¿Sí te estás dando cuenta cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? Mira, hermanita, siéntese. ¿Qué no entiende de sujetarse a su marido? Aquí, aunque no haya amén, así dice la palabra. Sí. Bueno, mira, sigamos adelante. Versículo 5 dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, y fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Aquí son las consecuencias. Aquí las consecuencias son por los pastores que no hicieron su trabajo.
pero que cuando ya la oveja decide voluntariamente no regresar por causa del diablo, de Satanás, del mundo, o por ella misma, y quedan a expensas de las fieras, ya es su responsabilidad y no del pastor, que ya hizo su trabajo de buscarla y ella no quiso volver. Recuerde de que nosotros estamos para pastorear, no para gobernar. Uno predica, usted decide. Usted decide si se aparta, usted decide si apostata de la fe, eso usted ya decide. Dios nos respeta ese libre albedrío que todos tenemos, inclusive los pastores. Entonces, aquí cabe la responsabilidad de cada uno de nosotros. Recuerde que la exhortación es para ambos, porque tanto la exhortación es para el pastor como también para la oveja, porque hay compromiso para ambos, de pastorear, pero también de dejarse pastorear para estar en el orden de Dios, como Dios manda. La disciplina para una oveja de parte de un pastor es con el propósito de restaurar, no de destruir. Así como los padres con los hijos, cuando uno los exhorta, les regaña, les demanda algo, es para que aprendan, es con la intención de que sean restaurados. Pero cuando un pastor abusa de su autoridad y la echa fuera a su oveja, a menos que haya una razón, o que ya se le advirtió, se le volvió a avisar y que trajeron testigos y no quiere, entonces sí, dice, téngalo como un publicano, como uno del mundo. Pero debe de haber misericordia. La disciplina en la iglesia debe estar sazonada con misericordia, considerándonos a nosotros mismos. Pero también habla de que nuestras palabras deben de estar sazonadas con esa misericordia que recibimos de parte de Dios. Que así como Dios nos ha perdonado, también nosotros perdonar, en un equilibrio, por supuesto, no de solapar el pecado. Porque debe de estar la intención de restaurar, no de destruir. Versículo 7 en adelante dice, por tanto, ese por tanto es de que ya es la conclusión de lo que ya nos ha estado diciendo hasta este momento. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y yo digo, ouch. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Mire la exhortación, continúa la exhortación para los pastores. Obviamente que está hablando de los pastores negligentes, porque hay buenos pastores. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Aquí es una sentencia contra los pastores abusivos y negligentes, no para todos. Dios nos va a pedir cuentas por sus ovejas y las librará de ellos. ¿De quiénes? De los que están abusando, de esos pastores que abusan, los prepotentes, los que se enseñorean y sabe que no es fácil pastorear. Por eso nosotros necesitamos de sus oraciones. ¿Por qué? Porque somos humanos también, somos imperfectos y necesitamos de sus oraciones. Qué privilegio haber sido escogido del rebaño de Dios, de una congregación para ser pastor, de ser escogido por Dios para ser un pastor. Y es Él quien nos va perfeccionando, capacitándonos, formando un carácter sólido para pastorear. Porque repito, así como ustedes están aprendiendo a ser ovejas, también nosotros estamos aprendiendo a ser pastores y cometemos errores. ¿Quién no ha cometido, hablo como pastor, quién no ha cometido errores? ¿Verdad, pastor? Y se ríe. No, sí. ¿Verdad, pastor? Todos cometemos errores, somos humanos. Y eso, pues perdónenme esa y adelántenme la que sigue. Yo le digo a la congregación, porque cometo errores también.
Y debo de reconocer y tener presente eso. Y eso nos ayuda, miren, mientras más leemos de la Biblia, más aprendemos de Jesús. Y Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De que ustedes no quieren escuchar las prédicas cuando yo empecé. No, yo a todos parejo. Y si entraba la rebelde, hablaba de los rebeldes. No, ahora ya Dios ya nos va. No, tranquilo, son mis ovejas, apaciéntalas. Él nos va perfeccionando en un carácter. Habla de la imagen de Cristo. Y el único que nos puede apartar de ese llamado que Dios nos dio a los pastores, dice que su llamado es irrevocable. Los dones son irrevocables. Pero ¿cómo es que una persona le puede quitar el llamado al pastorado? Bueno, nadie se lo puede quitar, sino que es la misma persona quien fue llamada, quien negligentemente deja el pastorado o deja de obedecer. Porque así como las ovejas deben obedecer, también los pastores debemos de obedecer a Dios. Entonces, la única persona que me puede quitar de pastor soy yo mismo, al no obedecer a Dios. Por eso es lo que está diciendo, yo las libraré, mis ovejas, de estos pastores, porque Dios tendrá cuidado de sus ovejas. Habla de aquellos que por negligencia, de estos pastores que por negligencia, por ociosidad, por abusar del pastorado, porque un día daremos cuenta por cada oveja. Ahora, repito, por cada oveja. ¿Quién dice amén? En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso me gusta. Ya lo que sigue no, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es de provecho. Esto habla de estar en el orden de Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo es que podemos como pastores, cómo es que podemos obedecer? Porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque estamos siguiendo a aquel que nos llamó. Él es el pastor, Él es el príncipe de pastores, nos dice la Escritura. También déjeme decirle que hay pastores, hay pastores que son difíciles de pastorear. Así como el pastor Fleming, bueno, estamos encargados de una región de las iglesias de casa de oración. Hay pastores y me van a escuchar. Ay, no sé qué. No, sí, me van a escuchar. No, pues es que es verdad. Yo recuerdo que una vez el pastor Antonio Ortiz dijo, ¿sabía que batallábamos más con los pastores que con la congregación? Yo me quedé pensando, ¿seré yo maestro? Bueno, somos imperfectos, pero a eso venimos, ¿no? Para que Dios nos hable. Y cuando nos convocan a los pastores, a los congresos de pastores, pues ahí nos agarran y que nadie salga y nos dan parejo. Pero necesitamos también. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Lo necesita, pastor? Sí. Versículo 11 en adelante dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Mire quién es el que va a venir a buscarlas. Dios. Dice, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. Recuerde que el contexto en este tiempo, en el tiempo de Ezequiel, para esto ya Israel el reino del norte ya había sido dispersado por los asirios. Pero después tuvo un tiempo el reino del sur, lo que es Judá, ahí en Jerusalén, que tuvo un tiempo para que aprendiera de los errores de la idolatría, de los errores de cómo la idolatría los llevó a que Dios trajera juicio contra Israel.
Pero Judá no se arrepintió, siguió con su idolatría de tal manera que vino el cautiverio y fueron llevados por Nabucodonosor, el reino de Babilonia, y fueron también llevados cautivos. Y aquí les está diciendo, van a regresar otra vez. Les está garantizando, yo voy a ir, dice, yo los voy a pastorear. Ahora, es la promesa que Dios está haciendo para aquellos que en ese tiempo que iban a regresar a Jerusalén nuevamente. Pero también recuerde de que todo esto nos habla la Biblia nos habla de las sombras y figuras del que había de venir. El Antiguo Testamento nos habla de ¿quién? De Cristo Jesús, que iba a venir y que nos iba a pastorear a su pueblo. Versículo 14 dice, dice, en buenos pastos las apacentaré, y los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, volveré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Aquí está hablando, como menciono, de el buen pastor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que es muy conocido, que nos habla que el Señor es el pastor, dice versículo 1 al 2, dice, de cierto os digo, que el que entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí habla de que también hay falsos pastores, porque dice los que no entran por la puerta, sino que entran por otro lado. También en esa metáfora, también en esa alegoría habla que Él es la puerta también. Ahora, versículo 3 y 4 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero aquí habla de aquellas que oyen su voz, significa que obedecen porque son ovejas, porque esa es su naturaleza. Lo que nos lleva a concluir que los que están aquí y no oyen, entiéndase, no obedecen, pues no son ovejas. Ya me salpicó, pastor. Bueno, es que así dice, porque la oveja oye su voz. Mire, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, donde habla de las bienaventuranzas y habla del sermón del monte, concluye el sermón del monte diciendo así, dice, en esto compararé a un hombre prudente que oyó, entiéndase que oyó e hizo y obedeció. Así como mis ovejas oyen mi voz, significa que obedecen, oyen porque están obedeciendo, dice, y me siguen. Así también, dice, pero también habla de los que también oyeron. Dice, pero en esto compararé a un hombre insensato, imprudente, que oyó y no hizo. ¿Por qué? Porque no era, oyó y hacía. Habla de los religiosos que tal vez vienen a la iglesia, no voy a hablar a nadie, vienen a la iglesia, y qué bueno que no los conozco, porque tengo esa libertad de decir. Pero aquí habla de esas que no son ovejas. Hoy, mira, el contexto de cuando dice esto, el Señor Jesucristo dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, aquí no habla de los mundanos, habla de los que están adentro de la iglesia. Porque dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Habla de los que están adentro. Y luego dice, ya les explicó, dice, en esto compararé a un hombre prudente, a una oveja prudente que oyó y me siguió, que oyó e hizo, porque vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron ríos, y vinieron fuertes vientos, pero él estuvo firme. ¿Por qué? Porque puso su confianza en su pastor, puso su confianza en la roca, puso su confianza en la palabra de Dios, puso la confianza en el buen pastor. Pero el otro no. El otro también oyó y también hizo.
Tal vez diezmaba, tal vez venía a la reunión, pero nunca se convirtió. Porque hay oyentes, hay creyentes. Hay una gran diferencia de ser un creyente a ser un nacido de nuevo. Amén. ¿Qué es eso, pastor? No, pues eso es nacer de nuevo. Aquí en este último versículo que leíamos dice así, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, más, aquí habla ya de otro grupo, más a la engordada y a la fuerte destruiré. A ver, ¿de quién está hablando, pastor? Aquí está hablando, ¿va a destruir a las ovejas? Bueno, aquí note que a las gordas, y no es algo físico, a las fuertes va a destruir. Habla de los líderes por egoístas. ¿Por qué están gordos? No hablo físicamente, estoy hablando que se alimentaron de la palabra de Dios, pero por algo están así, llenitos de la palabra de Dios, de conocimiento, pero no hicieron nada. Ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque por eso están, sí, pero con el conocimiento envanece, hermanos. No estoy diciendo que no sea bueno aprender, no, porque la ignorancia cuesta más que el conocimiento. El conocimiento tenemos que invertir tiempo, dinero, esfuerzo para aprender, pero va a costar más la ignorancia, porque por la ignorancia la gente se va a ir al infierno, porque tampoco Dios va a perdonar la ignorancia. Yo no sabía de Dios, no. Pues por eso, porque ignoraste, porque tenías la conciencia y no obedeciste. Entonces aquí habla de líderes en la iglesia, habla de la engordada que pensaban solo en ellas, por eso estaban en un desorden, que no compartían, simplemente se llenaban las ovejas, pero no compartían a los demás. Ahorita lo vamos a ver. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Está hablando de un rebaño. Amén. Entiéndase, una iglesia, una congregación. Ahora Dios, después de que ya les dio pao a los pastores, ya los exhortó, ya los evidenció algunos y algunos ya los fortaleció porque saben de que están en el orden y no se sienten aludidos por la exhortación, porque la exhortación es para los negligentes. No estoy hablando de perfectos, porque no hay pastor perfecto, humanamente. Ahora Dios se revira y haga de cuenta los pastores están aquí y acá está la congregación. Ya le estaba dando a los pastores tú y que tú y que tú y que tú. Ahora ya se voltea y le dice a la congregación, ahora ustedes. Va para ustedes. Y ahora diría el pastor, ¿verdad? Ahora va para ustedes. Y ahora dice, lo que está diciendo, dice, va a juzgar entre oveja y oveja, entre los hermanos, entre hermanos y hermanos, y a los cabritos que están entre las ovejas para exhortarles también a ellas. También hay cabritos en las iglesias, chivas en el rebaño. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Cómo es la chiva? La naturaleza de la chiva, la cabra, ¿qué es? Anda brincando donde quiera, va de iglesia en iglesia, anda aquí, no obedece, ya mero, ya casi. Pero no obedece. Anda comiendo todo. Si dejas el zapato ahí, ya se lo está mordiendo el zapato. Y cualquier cosa que deja, es rebelde, tienes que andar detrás de ella con la vara para que entienda esa cabra. Pues algunas ovejas también, pero mire esto, habla, porque también hay cabritos en las iglesias, hay chivas en las iglesias. Ahora, despistadamente, voltea su alrededor. No, mejor no. Pero sí hay. Ahora, ¿es por falta de predicación? No, sino falta de conversión. ¿Entendió? Porque palabra hay. Pero usted no ha querido. Ahora, la Escritura dice que la fe viene por el oír. Tal vez usted es nuevo, vino la primera vez, ya me dijeron cabra, ya me dijeron chiva.
No, el hecho es de que la fe viene por el oír. Usted tal vez está en el proceso. Pero si usted ya tiene tiempo, y qué bueno que no los conozco, ya tiene tiempo y yo dice, ya mero, ya casi, como el rey Agripa, ay Pablo, por poquito y me persuades a ser cristiano. Pero porque Pablo le dice, mira rey Agripa, no sé si entiende ese punto donde habla de Hechos, capítulo 23 por ahí. Y luego le dice que él está exponiendo, el apóstol Pablo que fue preso y que fue ahí delante del rey para exponer sus argumentos. Y él le dice, yo que iba a Damasco, y le da su testimonio, y luego él habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice y voltea y mira al rey Agripa y luego le dice, rey Agripa, yo sé que crees. Algo vio en él que le dijo, trajo esa convicción, yo sé que crees. ¿Crees en los profetas y en el Antiguo Testamento lo que profetizaban de que iba a venir el Mesías? Y aquí le dice yo creo el rey, ay Pablito, por poquito y me persuades a ser cristiano. Así también, en la exposición de la palabra, y si usted ya tiene tiempo aquí y ya mero, ya casi, y Pablo dice, sea por poco, sea por mucho, pero Dios quiere que todos se arrepientan. Dios ha perdonado la idolatría, como en los atenienses dice, Dios habiendo pasado por alto esta ignorancia, que la idolatría de ahí de Atenas, ahora Dios manda a todo hombre que se arrepientan, porque un día va a juzgar a todo el mundo a través de Jesucristo. Por eso, no es falta de predicación, sino falta de conversión. El pastor Fleming, en las enseñanzas pasadas que nos estuvo predicando, decía esto, que no podemos forzar a esperar que alguien que no es nacido de nuevo, que haga cosas de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Una esposa no puede forzar a su esposo, digo, si ella es convertida y el esposo no, que haga algo que le compete a ser un hijo de Dios, no, porque no tiene el poder. Recuerde de que nosotros, como hijos de Dios, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice de poder. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos hacer las cosas que no podíamos hacer antes. Es a través del Espíritu Santo. Los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Aún los discípulos en la muerte de Jesús no tenían el Espíritu Santo en la plenitud, en la llenura. No fue hasta que el Señor Jesucristo ascendió al Padre y rogó al Padre, envía el Espíritu Santo al Consolador, y vino en el día de Pentecostés, y en ese momento que recibieron el Espíritu Santo, en ese momento recibieron el poder. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ve la diferencia? Ahora sí podemos hacer las cosas, ahora sí podemos decir amén, como las ovejitas, amén. Entonaditos, hermanos. Amén. No se crean. La pregunta del millón: ¿cómo puede una persona nacer de nuevo, pastor? ¿Cómo una persona podría decir, Jehová es mi pastor, si ya somos oveja? ¿Cómo es que puedo llegar a ser una oveja? Bueno, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo vino una noche a escondidas y luego le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Y el Señor Jesucristo le para el carrito. Mira Nicodemo, sabes mucho, conoces mucho, eres fariseo, pero necesitas nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver, significa no puede percibir esa dimensión que es lo espiritual. Necesitas nacer de nuevo. Y luego le dice, ¿cómo podría nacer? ¿Acaso otra vez voy a entrar al vientre de mi madre? Ay, no entiendes. Si no entiendes lo espiritual, mucho menos vas a entender lo celestial. Ahora le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es que podemos entrar en el reino de Dios? Como una oveja. Es lo que nos está dando el ejemplo aquí. Necesitamos nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu, el agua es la palabra, el Espíritu es el Espíritu de Dios que nos trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio, quien nos redarguye, que es a través de la predicación que entendemos que hemos violado los mandamientos de Dios y que necesitamos un Salvador, porque una persona que se está ahogando necesita un Salvador, pero una persona que es culpable necesita un abogado. Pero si usted no se siente culpable, si usted no se siente que se está ahogando en un mar de pecados, entonces usted no necesita,
rebelde. Pero si usted necesita, sí, yo necesito un Salvador. Entonces dice, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, en la obra salvífica del Señor Jesucristo, entonces sí, dice, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Dios nos cambia nuestra naturaleza. Obviamente que no la externa, sino la interna, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando vino la palabra de Dios, quedamos embarazados de la nueva criatura. Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Porque ya Dios ya no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Y ahí es donde va creciendo esa nueva naturaleza, es el nuevo yo. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no va a heredar el reino de Dios. Pero el que es nacido del Espíritu de Dios, dice que el viento sopla y no sabes de dónde viene. Así es el Espíritu Santo que viene y trae la convicción. ¿Por qué? Porque fue expuesto a la palabra de Dios y en ese momento obtiene la nueva naturaleza. ¿Qué hice? Creer, nada más. Y porque creo, hago. Porque creo, obedezco. Porque creo, confieso quién es mi Salvador. Porque creo, me convierto. Porque creo, doy frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo es que podemos entender esto? Recuerda de que Pablo predica esto, yo predico a Cristo y a este crucificado. No predicamos a un Cristo de Hollywood, a un Cristo de aquí, de allá, no, el que te va a sacar de hacer rico, que te va a sanar. No, es cierto que puede sanarnos, es cierto que nos podría dar provisiones monetarias, sí, pero ese no es el enfoque. Porque para sanar a un enfermo hasta la Tylenol te salva o te quita el dolor de cabeza. Pero para salvar al hombre, Él se tuvo que subir a la cruz del Calvario. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso menciona, ¿cómo es que podemos ser oveja? Bueno, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y Él dice, hace una exclamación y dice, Elí, Elí, lama sabactani? Y ahí todos preguntan, ¿qué estará diciendo? ¿A quién le está llamando? No entendían, no sabían. Ahora, de hecho, confieso de que cuando yo me convertí y estuve ahí buscando, yo hice esta pregunta. ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Acaso dudó que era el Hijo de Dios? ¿Acaso esto? Y hasta que esa fue la primera revelación que el Señor me dio. Cuando yo sentí esa hambre de buscar de la palabra de Dios, y eso me llevó al Salmos 22. Vamos al Salmos 22 y que Dios nos dé gracia para explicar. El Salmos 22 se conoce como un salmo mesiánico, porque lo está hablando el salmista David, mire, 1000 años antes de Jesús, y en ese tiempo dice inspirado por el Espíritu Santo, porque por eso está en la Biblia como salmo, dice así, se conoce como salmo mesiánico porque va a hablar de Cristo, es cristocéntrico, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está tomando las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Él dice así, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú, mire cómo él entiende, David estaba pasando por un momento de persecución, de aflicción, un momento atrincherado, pero tiene el conocimiento de quién es Dios. Dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire la convicción y el conocimiento que tenía David de Dios. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues puesto que en él se complacía. Aquí ya está retomando, está hablando de Cristo. Está hablando David en lo que está viviendo, pero inspirado por el Espíritu Santo está hablando proféticamente de Cristo en la cruz. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Se acuerda que los fariseos ahí en la cruz del Calvario le decían, a muchos salvó y no se puede salvar? Se burlaban de él.
Sigue diciendo, dice, versículo 9 dice, pero tú, el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derribándose en medio de mis entrañas. Vea cómo está hablando, aludiendo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, tengo sed? Ahí en la cruz del Calvario. Pero Él tenía sed de justicia. El mismo versículo dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, esto a David no lo horadaron, pero a Jesús sí. Por eso le digo que está hablando, es mesiánico. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fue lo que hicieron los romanos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y aquí comienza, vea cómo el salmo como que va descendiendo, pero ahora va a comenzar a ascender. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿Qué es? El evangelio. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Denle el aplauso al Señor. Es la cruz quien me lleva a Jesús, quien me lleva a obtener esa nueva naturaleza, muriendo a mí mismo para decir, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ahora sí, al creer entendemos, al creer nos arrepentimos, al creer nos convertimos, al creer lo confesamos, al creer lo vivimos. Y en esa nueva naturaleza ahora sí podemos decir lo que dice el Salmos 23, porque comienza así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya entendió? Gloria a Dios, estoy entre ovejas. Porque ahora sí podemos decir, si usted no se ha convertido, usted no puede decir, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. No.
Pero si usted ya se convirtió, ahora sí puede decir, como dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque, ¿sí entiende ese aunque? Aunque la higuera no florezca, aunque mi padre y mi madre me dejare, aunque no tenga para la renta, aunque mi esposa me deje, aunque mis hijos me abandonen, aunque pase lo que pase, aunque el doctor diga estás desahuciado, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara es para disciplinar, tu callado es para atraer a la débil, a la que está descarriada. ¿A dónde va? Véngase para acá. Véngase al culto que anda ahí por ahí viendo puro Netflix. Ay. Usted podrá saberse de memoria el Salmos 23, hasta el borrachito se lo sabe. El Señor es mi pastor. ¿De qué te serviría si no lo vives? Si nada más lo dices. El conocimiento te puede envanecer, porque hay una gran diferencia entre el conocimiento y la voluntad. El que oye mi palabra y la hace, este será mi discípulo. El Señor Jesucristo va caminando y dice que los que creían en Él iban detrás de Él, como el buen pastor. Pero Él dice que volteaba hacia atrás y los mira. El que me obedece es verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué? Porque muchos le siguen y están en la iglesia, pero no le obedecen. Significa que no son sus discípulos. Pero dice, si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ve la diferencia? De que sí, están en la iglesia, pero no obedecen. Ahora, el pastor puede forzarla, que no puede forzar a alguien que no es su naturaleza, algo que no tiene en sí. No tiene el poder de obedecer, porque no tiene el Espíritu Santo. Los judíos escucharon a Jesús, pero les hablaba en parábolas y los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, para que se arrepientan y yo los convierta. Ellos necesitaban al Espíritu Santo. Era imposible que cumplieran la ley. Era imposible, ¿por qué? Porque era su naturaleza de chiva. No es hasta que vino el buen pastor y que dijo, yo las pastorearé, yo las reuniré, yo las atraeré a mí, dijo el Señor Jesucristo, y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí. ¿Ve la diferencia? ¿Ve cómo Dios nos confronta y nos dice, ¿sabes qué? Es que tienes que dejar tu vieja naturaleza. Ahora sí podemos decir, Jehová es mi pastor. Solo hasta que crees y entiendes el Salmos 22, que nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz y nos recuerda lo que dice Juan 10:11, dice, Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Ahora sí podrás decir, Jesús es mi pastor. En el Antiguo Testamento nos habla de las sombras y figuras de aquel que había de venir, Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿crees? Porque puede haber conocimiento. Porque puede haber conocimiento, pero sin fe. Hay muchos maestros en institutos, en universidades que pueden enseñarte teología, pero eso no significa que son convertidos. Inclusive pastores, porque hay unos que los pusieron, hay otros que se pusieron, pero hay otros que son llamados de parte de Dios. Y estos sí son. Ahora, puede haber conocimiento, pero sin fe. Pero no puede haber, así como tenía Nicodemo, tenía conocimiento, pero no tenía fe. Fue hasta que se arrepintió y entonces sí nació de nuevo. Pero el hecho es de que el conocimiento es una cosa, sí, y la fe es otra. Ahora, puede haber conocimiento sin fe, pero no puede haber fe sin conocimiento. Porque es a través de la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría que está plasmada en este libro,
que transforma las vidas, que nos hace de salir de ser de las tinieblas a su luz admirable. Cambia la naturaleza de la carne a un hijo de Dios, para ser hijo de Dios, de cabrita a oveja. El Salmos 22 habla de Jesucristo, es el pastor y da la vida por sus ovejas. Por eso dice el sacrificio de Cristo, el Salmos 22. Y el Salmos 23 habla de que Jesucristo es el buen pastor. El Salmos 24, y que no hay tiempo para leerlo, pero el Salmos 24 nos habla de Jesucristo, es el príncipe de los pastores. Habla de su venida. ¿Y usted cree que es una casualidad de que Salmos 22, Salmos 23, Salmos 24 está hablando de un orden para entender la conversión, para entender el sacrificio de Cristo, para entender al pastor? Porque el Salmos 22, vamos a acomodarlo, el Salmos 22 nos habla de la cruz, el sacrificio de Cristo. El Salmos 23, como dice, Jehová es mi pastor, y Jesús dijo en Juan capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. Aquí en Jesús está hablando el Salmos 22 nos habla de la cruz, el Salmos 23 nos habla del cayado, del pastor, el Salmos 24 nos habla de la corona del Rey de Gloria en su regreso. El Salmos 22 nos habla del fundamento, sí, porque es a través del fundamento que es la crucifixión. El Salmos 23 nos habla de la manifestación de Cristo Jesús. El Salmos 24 nos habla de la esperanza. El Salmos 22 nos habla de la muerte. El Salmos 23 nos habla de que Él vive. El Salmos 24 nos dice que Él está viniendo. El Salmos 22 nos habla del pasado. El Salmos 23 nos habla del presente. Y el Salmos 24 nos habla del futuro, que Él va a venir. El Salmos 22 nos habla de Él da la vida por sus ovejas. Ya no lo dice aquí el Salmos 22 de la crucifixión. El Salmos 23 nos dice que Él da amor a sus ovejas. Y el Salmos 24 nos habla de que Él da la vida en su regreso, porque somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. El Salmos 22, el Salmos 23 y el Salmos 24 nos está hablando del orden para entender la salvación, hermanos. ¿Comprende? ¿Capichi? ¿Cómo estaba la tierra en la creación? Dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Sí se la saben. Desordenada y vacía. Y no fue hasta que vino su palabra que puso el cosmos en un orden. Mire, hermanita, ¿cómo estaba en la mañana que se levantó? Ay, no se crea. No hasta que se puso el maquillaje, el cosmos y todo vino en orden. ¿Cómo veníamos nosotros? ¿En orden o no? Ay, perdóneme esa. Sí. Pero ¿cómo estaba la vida del hombre sin Cristo? ¿Comprende? Y no es hasta que vino su palabra, que nos predicaron el evangelio, que nos puso la vida en un orden. La vida del hombre, la vida de la mujer, porque se convirtió de ser hijo del diablo ahora a ser hijo de Dios. No hay dos, o ovejas o cabritos. ¿Qué escogen? Amén. Y no fue hasta que nos predicaron su palabra y a Cristo y a este crucificado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y tiene el poder de cambiar la naturaleza caída por la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen aquí? Bueno, pues ya después de la introducción, déjenmelo en la prédica. Porque Dios quiere establecer orden en la iglesia. Ya nos habló a los pastores y exhorta a los falsos pastores, a los negligentes. Ahora Dios se voltea para hablar a las ovejas y va a juzgar entre oveja y oveja para entrar en el orden. Mire lo que dice el versículo, dice, regreso a Ezequiel, ya para terminar. No se crea eso de que ya quedamos en el versículo 18.
Ya enseñamos lo que fue el versículo 17, es de que sí hay cabritos en las ovejas, machos cabríos. Dice, ¿os es poco que comáis los buenos pastos? Está hablando a las ovejas. Recuerde que ahora ya está juzgando a las ovejas, a la congregación. Dice, ¿os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Mire, este versículo, bueno, vamos a leer para entender un poquito más. Dice, versículo 19 dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Versículo 21 dice, por cuanto empujasteis con el costado y con los hombros y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Qué tal? Ahora, dígame si esto que están haciendo las ovejas gordas, las ovejas que abusan, yo aquí lo único que encuentro es egoísmo. Porque mire, imagínese, llega la oveja, come el pasto, ve que viene la otra, la más débil, la que me cae gorda, aquí la vecina, aquí la otra, y hasta le pisa así para que, hasta el zacate le hace así para que ya no coma más. Y si va a beber agua, y el agua clarita, que hasta se miró, ese soy yo, y bebe el agua, pero ve que viene la que no le cae bien, la que no usa la marca de ropa que yo uso, la que es del barrio, la que es del rancho, y la mira y la desprecia, la ve poco, la menosprecia, entonces enturba las aguas, la sacude. Es lo que está haciendo por eso Dios se vuelve ahora contra la congregación. Y aquí no diga amén. Pero hay de todo en el rebaño, ¿no? De tal manera que sí, por eso lo está diciendo y está advirtiendo qué es lo que va a pasar. Porque en la congregación debe de haber un orden, debe de haber amor, debe de haber misericordia, debe de haber compasión, un distintivo en el cristiano que nos diferencie de los de allá afuera. Ahora sí podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Pásele usted la flaquita, pásele usted la más débil. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar a los más débiles, ¿cierto? Pero aquí va a juzgar a la gorda, la que se alimentó, dijo yo sé mucho, yo esto, lo otro, se cree la muy. Y ya me ve en serio, no, yo no escribí esto, yo nomás se lo estoy leyendo, que Dios va a traer juicio contra la congregación que está haciendo división, que dice, no, yo sí, tú no. Porque aquí lo único que yo noto aquí es pura envidia. Note si no es egoísmo puro lo que hacen las gordas y las fuertes. No solo es egoísmo, es maldad. Esto también pasa el día de hoy en muchas o en todas las congregaciones. No se miran como hermanos, sino, decía mi mamá, se miran como perros y gatos, tú y tus hermanos, así me decía. Hay unos que se sienten más que otros, pero también hay otros que se sienten menos que otros. Ese es otro problema, porque nadie las menosprecia, pero se sienten ahí, no se juntan con nadie. No, somos parte del rebaño, somos una familia. Amén. Porque hay algunas que son difíciles de querer, porque no se dejan querer. ¿O no? Quiere decir que sí hay. Dios hará juicio entre su rebaño y juzgará a las ovejas que son egoístas con la misma palabra, con la Biblia, con el alimento espiritual, y que no comparten entre ellas mismas por egoístas. Hay muchas congregaciones con falta de un pastor de parte de Dios, aunque tengan pastor. ¿Sí entendió? O sea, tienen pastor, pero como que si no tuvieran pastor.
Por eso hay tanta necesidad. Ahora que nosotros, bueno, ya en el ministerio, hay tanta necesidad de pastores, hermanos. Por eso dice la Escritura, dice, orar al dueño de la mies para que envíe obreros. Necesitamos pastores, quien pastorea las ovejas. Pero también hay muchas congregaciones que no se merecen a un pastor. No valoran el tiempo, el sacrificio. Por ahí dicen, no, los pastores no trabajan. No se imagina lo desgastante. Y no es reproche, no es una queja. No, Dios nos da la gracia. Pero es uno de los trabajos, inclusive así se ve secularmente, más desgastantes. Mire, el presidente está cargando con esta nación, pero cada cabeza es un mundo aquí. Y tenemos que lidiar con todos, de todo tipo, de toda raza, color y sabor. Por eso se necesita la gracia de Dios, se necesita un llamado de parte de Dios. Pero sí, es una labor donde hay muchos que no valoran, congregaciones que no valoran a su pastor, menosprecian a su pastor, solo exigen, dámeme, bendíceme, óyeme. Ay. Son rebeldes, necias, egoístas. Un día yo voy a estar con aquel que me llamó al pastorado, con el príncipe de pastores, pero también usted. Yo le voy a rendir cuentas a Dios por mis ovejas, pero usted también le va a rendir cuentas por su pastor. ¿Sabía? ¿Qué hiciste? Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con las ovejas que yo te puse ahí? ¿Las cuidaste, las buscaste, las exhortaste, las fortaleciste? Pero también a ustedes les van a pedir cuentas por su pastor. ¿Oraste por él? ¿Le proveíste lo que necesitaba? ¿O nada más lo calumniabas? ¿Lo menospreciabas? ¿Ve cómo eso es salirse del orden de Dios? Dios a cada uno de ambas partes nos dio nuestra porción, a nosotros de pastorear, pero a ustedes también que se dejen pastorear y que valoren el sacrificio de su pastor, oren por su pastor. Y no porque sea mi amigo, porque es un mandamiento de parte de Dios. Porque usted le va a rendir cuentas a Dios. Un día yo voy a estar delante de Dios y le voy a rendir cuentas por ese llamado que Dios me dio. Dios me mandó para apacentar, alimentar y exhortar. Y le preguntará a usted, ¿qué hiciste con tu pastor, con mi pastor? ¿Oraste por él? ¿Le obedeciste? Porque una iglesia que no ora por su pastor, que no obra por su pastor, que no provee para que viva una vida digna, entonces no se merece a un pastor. Así de sencillo. Ahora, yo sé que aquí no es el caso, ¿verdad? Con los que dijeron, con eso nos quedamos, ¿verdad, pastor? Doy gracias a Dios por sus vidas. Les voy a invitar a que se pongan en pie para que Dios... Gracias, Señor, por tu palabra. Creo que la respuesta a la pregunta la pregunta del millón es ¿cómo es que podemos llegar de ser cabritos para ser oveja? ¿Cómo es que podemos dejar de ser hijos del diablo ahora ser hijos de Dios? Es a través de la predicación de la palabra, porque es poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y solamente los que nos sentimos condenados, ahora sí podemos decir, el Señor es mi pastor, porque reconocemos que necesitamos a un pastor. Amén. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Cuántos recibimos esa palabra de parte del Señor? Amén. Le invito a que adoremos al Señor y que a través de esta alabanza le digamos al Señor a manera de compromiso: yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, y yo guardaré tus palabras, Señor, para obedecerlas, para vivir para Él, para someternos a nuestros pastores, que son las personas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado para que nos apacienten, para que nos cuiden. Te adoramos, Señor.
Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro castillo, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Adoremos al Señor juntos. Refugio, castillo mío, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, digamos refugio, castillo mío, refugio, castillo mío, eres tú, tu fuerza, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, tú eres fiel. Un amor así jamás podrá encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podrá encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Sí, Señor, para obedecerlas, las guardaremos en nuestro corazón, Señor. Vivir para ti quiero yo, Señor. Digamos una vez más. Refugio, castillo mío, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, digamos una vez más, refugio, castillo mío, eres tú, mi Jesús, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, tú eres
juntos decimos amén. Sí, Señor. Porque tú nos das el poder, Señor, para poder obedecerte. Gracias, Señor, por tu palabra predicada esta mañana, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, guárdanos, Dios, con nuestras familias y ayúdanos, Señor, a disfrutar lo que resta de domingo, siempre honrándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.